¿Alguien tiene una idea de acuerdo a lo que estudiamos? A ver, allá atrás. Había dos velos, ¿no? Hablando de los velos, habían dos velos en el santuario. En el santuario. Un velo para que entre el sacerdote y otro velo que estaba una vez al año al lugar santísimo. Jesús rompe el velo. Cuando murió Jesús y resucitó, el velo se cayó de arriba para abajo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y el Cordero escapó. Jesús es el Cordero. La resurrección de Jesús abre el velo para nosotros. Muy bien, gracias, hermano. Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían el privilegio de verse cara a cara con Dios. Pero una vez entrando el pecado, hizo un velo, o sea, una separación. Los velos tienen dos propósitos: proteger y limitar. Entonces el pecado hizo que hubiera un velo entre el ser humano y Dios. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, cuando Él mata al cordero y le pone a Adán y Eva la piel del cordero como símbolo de su hijo que venía a quitar ese velo que iba a ser posible. Entonces ya viene lo que realmente el hermano explicó ahí. Muy bien, gracias. A ver, brevemente, hermano, para que nos dé el tiempo. Okay. Lo bonito del velo es que cuando Dios, el Padre, iba a enviar al Hijo a la tierra, ese velo era una demostración porque Cristo iba a morir por la humanidad. Muy bien. Antes de eso, Dios había prometido salvar a la humanidad. ¿Qué es lo que venía a hacer Cristo? Venía a salvarlos del pecado. Entonces ese velo nos hace demostrarnos a nosotros que a través de la entrada de Jesús tenemos parte con Él. Muy bien, gracias a Dios. A ver, hermano. Abren la comunicación directa con el Padre Celestial al trono de su gracia. Muy bien. Ya no necesitamos alguien que intervenga por nosotros. Correcto. Muy bien. Así que gracias a Dios que a través de su palabra podemos entender lo que significa eso. Ahora, la hermana dijo algo muy importante, ¿verdad? El velo tenía funciones, tenía algunas funciones. Y era delimitar y a la vez proteger. Ustedes recuerdan que en el pueblo, en las actividades del pueblo de Israel, actividades espirituales, había por lo menos 3 veces al año que se requería que los varones estuvieran presentes, ¿verdad? Y que todos ellos debían llegar llevando una ofrenda a Dios. Así que en esas fiestas, de una manera muy especial, el pueblo subía para recibir la bendición de Dios. Ahora, en las fiestas que se mencionan en la Biblia, las primeras fiestas que se llevaban a cabo en la primavera eran fiestas que simbolizaban a Cristo en su primera venida, lo que Cristo iba a hacer en su primera venida. ¿Cuáles eran esas fiestas? La fiesta era la Pascua, estamos hablando de las fiestas de la primavera, ¿verdad? Que empezaban con la Pascua. La Pascua tenía también las primicias. El Pentecostés. Después tenía, o más bien los panes sin levadura, y después las primicias, y luego el Pentecostés. Dentro de la Pascua estaban las primicias y estaba también los panes sin levadura, ¿verdad? Porque formaban parte de la misma fiesta. Así que Cristo Jesús cumplió al pie de la letra lo que representaban esas fiestas. La Pascua, ¿qué representaba la Pascua? La muerte de Jesús. La salida del pueblo. La liberación. La Pascua recuerda o conmemora la liberación. Para el pueblo de Israel era la celebración del día de independencia de ellos como una nación. Para nosotros, Cristo, antes de morir, recuerdan, instituyó lo que ahora Santa Cena. Vamos a celebrar, la Santa Cena, en sustitución de la Pascua. Ahora ya no se iba a comer cordero ni a matar un corderito. ¿Por qué? Porque Jesús Porque Jesús
El verdadero Cordero estaba por morir. Y por eso ahora entonces Jesús instituye esta conmemoración de su muerte, no la salida de Egipto, pero la salida, la liberación del pecado, del dominio del pecado y sus consecuencias sobre los que creyeran en él. Así que esa primera fiesta era importante que los hombres estuvieran presentes, los varones especialmente. ¿Cuál era la otra fiesta que debían ellos celebrar? Después de la Pascua, el Pentecostés. Tenían que celebrar el Pentecostés. Antes de los tabernáculos, el Pentecostés. ¿Qué era la fiesta del Pentecostés? Era una fiesta de gratitud por las cosechas que Dios estaba para darles a ellos. Era la fiesta de las cosechas, y en ella agradecían las bondades de Dios y se presentaba, recuerdan la primicia, ¿verdad?, ante el Señor. Cristo Jesús cumplió también esta fiesta cuando, después de su resurrección, ¿qué hizo Jesús? Resucitaron junto con él otras personas y llegó al cielo. Y dice que Jesús subió al cielo. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Se encontró con María Magdalena, y María Magdalena quiso tocarlo, quiso adorarlo, y Jesús le dijo: todavía no me toques, aún no he subido a mi Padre. Con esto Jesús estaba representando la fiesta de las primicias, y adelante el Pentecostés iba a celebrarse también, porque Jesús, dice en la Biblia, es el primogénito de entre los muertos, es decir, el más importante de todos los que han muerto, por cuanto a través de su muerte logra nuestra salvación. Y luego entonces el Pentecostés representaba el momento en que Cristo Jesús se presenta ante el Padre. Y así como los varones venían a presentarse ante Dios con su ofrenda para ser bendecidos por Dios, para ser aceptados por Dios, Jesús se presenta ante el Padre, sube ante Dios, se presenta ante el Padre. ¿Y qué ofrenda es la que Él lleva? Su cuerpo, su sangre. Su propia sangre, no la sangre de machos cabríos, sino su propia sangre, para poder entonces comenzar, tener el derecho pleno de ser nuestro sacerdote y nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, el verdadero santuario. Amén. Realmente Cristo Jesús cumplió el significado de cada una de esas fiestas. Ahora, el Pentecostés era otra fiesta que se celebraba, pero ya se celebraba en el otoño, ¿verdad? Ya para más adelante. Y esa fiesta del Pentecostés, junto con las otras fiestas de que eran las trompetas y la expiación y las trompetas. Ajá. La fiesta de los tabernáculos. Ajá, la fiesta de los tabernáculos. Esa viene después. Primero Sí. venía la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Después la expiación y después los tabernáculos. Así que la tercera fiesta que era requerida para que estuvieran todos los varones era la de los tabernáculos, ¿verdad? Ahora, esas tres últimas fiestas representan, todavía están en el futuro, representan en la segunda venida de Cristo lo que el Señor va a hacer en favor de nosotros. Cuando nos dé el gozo y la alegría de encontrarnos frente a frente con Él, Dios mismo habitando en medio nuestro para proveernos eterna vida a todos. Es precioso lo que las fiestas representaban. Ahora, dijimos que en estas fiestas tenían que llevar ofrenda. Y Jesús representa la ofrenda de su propio sacrificio al Padre. Y el Padre entonces acepta
Ahora, ¿qué era la ofrenda que llevaba Jesús realmente? ¿Es verdad? Era su propia muerte, su sangre la que llevaba. Pero lo que Jesús le presenta al Padre es: Señor, aquí está. Y llevó las primicias, ¿verdad? Aquí están los que han de ser redimidos, los primeros frutos de esto. Y Dios y Jesús le dice al Padre: Señor, está lograda la salvación del hombre. Amén. A ver, hermano. Las primicias eran las personas que estaban Sí. cuando Cristo fue al cielo, cuando resucitó Jesús. Ya. ¿Eran las primicias? ¿Perdón? Eran las primicias cuando mucha gente judía del cementerio resucitó cuando Resucitaron con Cristo, y dice que algunos de ellos Él los llevó al cielo. ¿Cómo no? Eso eran las primicias. Y Él se presenta ante el Padre con eso. Entonces, en el tiempo del Pentecostés, ¿qué ocurre aquí en la tierra? Estaban los... ¿Sí? El derramamiento del Espíritu Santo. Cristo Jesús, con este anuncio, hace ver que la cosecha que viene va a ser abundante para honra y gloria de Dios. Y el Pentecostés es la entronización de Cristo ante el Padre, ante los ángeles, y el comienzo oficial de que Él es nuestro abogado, nuestro intercesor en el reino de los cielos. Así que aquí encontramos que por eso Hebreos nos dice, el versículo de memoria, y está abarcando la primera parte, por supuesto: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que esa presentación de Cristo ante el Padre, llevando su sacrificio, era la prefiguración de estas primeras fiestas. Ahora, Dios siempre es un Dios que nos llama, ¿verdad? Dios siempre está buscándonos. Desde que el hombre se apartó de Dios, Dios busca al hombre. Y Dios nos hace de diferentes maneras diferentes llamados. Él está siempre invitando a los hombres a que lo aceptemos. Jeremías dice: con amor eterno te he llamado, te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que dice Éxodo 19, verdad? Cuando Dios se presenta ante el pueblo y le dice a Moisés: dile al pueblo que vengan al monte Sinaí. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No, ve tú. Creo que les hizo falta fe. No quisieron, dijeron que para que nosotros no muramos. Tuvieron miedo. ¿Qué les dio miedo? La presencia de Dios. Habían oído de la santidad de Dios, de la gloria de Dios, ¿verdad? Y la razón entonces, porque ellos tuvieron miedo, no es en sí por la gloria de Dios, sino porque ellos le habían fallado a Dios. Y el sentido de culpabilidad los dominaba, los controlaba. Y no entendieron que en ese momento Dios los llamaba a una cercanía con Él. Y a través de ese acercamiento de Dios al hombre, Dios quería bendecirlos, perdonarlos. Hermanos, hoy en día también nosotros vivimos de la misma forma. Muchas veces tenemos miedo de Dios, ¿verdad? Tenemos miedo de Dios. No deberíamos tener miedo de Dios, porque la razón por la cual se requería que los varones fueran a las fiestas era porque Dios los quería bendecir. ¿Sí? A ver, hermano, perdón que no está bien. Primero usted, después el hermano. Mire, porque el pueblo de Israel
A ver. Lo que pasa es que muchas veces se confunde la palabra temor con miedo. El miedo es una emoción negativa. Estoy asustado, tengo miedo. El temor es hacia Dios, es reverencia. ¿Sí? Presentarnos ante Él con reverencia. Amén. Entonces hay esa confusión de esas dos palabras. Correcto. Pastor y después nuestro hermano allá. En el Sinaí, Dios en el capítulo 19 les habla de que al tercer día se iba a aparecer en el monte Sinaí. Ajá. Y les pidió que se prepararan y se santificaran. O sea, que arreglaran todos los asuntos de sus pecados para poder estar en condiciones de estar en la presencia de Dios. En la manifestación que Dios hizo, ellos se sintieron indignos. Y realmente cuando uno tiene pecado, acercarse a Dios con pecado sería la muerte. Claro. O sea que hay que prepararse para poder ir y no tener miedo. El pueblo, después de ver la manifestación grandiosa de Dios hablando, dándole el pacto, los 10 mandamientos, etc., el pueblo se llenó de terror por su condición. Y ellos fueron los que le dijeron a Dios: no queremos que tú hables más con nosotros. Que hable Moisés mejor. Mejor que Moisés hable, un intermediario hable por nosotros. De igual manera, lo que nos está diciendo eso es que nosotros necesitamos prepararnos y coger las cosas de Dios bien en serio. Porque si nosotros tenemos pecado, su presencia puede ser la muerte. Ahora bien, pastor, aunque yo sé que eso no es lo que está diciendo, pero para beneficio de nuestro hermano, ya le doy la palabra, hermano. ¿Significa eso que yo tengo primero que quitarme mis pecados para poder ir a la presencia de Dios? No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo necesito... Ajá, perdón, termine, pastor. Y después le damos allá al hermano. A ver. Nosotros necesitamos ir a Cristo primero. Pero ellos ya habían hecho eso cuando salieron de Egipto. En Egipto ellos habían puesto el sustituto, el cordero. Por lo tanto, para cuando llegaron al Sinaí, supuestamente ellos estaban cubiertos con la sangre de Jesús. Amén. Y ahora podían ir a la presencia de Dios. A ver, hermano, ya. Quiero seguir la secuencia del pastor, pero también literalmente, ¿no? 2 puntos corticos. Primero es de que literalmente sí tenían que tener miedo. ¿Qué persona nosotros hoy en día cuando mira un relámpago o un trueno no le da temor? ¿Sí o no? Entonces ellos estaban viendo ese lugar que era santo porque la presencia de Dios estaba ahí. Dice que el monte humeaba, había fuego alrededor y relámpagos y truenos. Y aparte de eso, como decía el pastor, también ellos se sentían que estaban manchados por el pecado. Ahora, respondiendo a lo que usted dice, Cristo dice que vengamos a Él tal y como estamos. Si el borracho está borracho, venga así y Cristo lo va a salvar de sus pecados. Ahora, dice la Biblia que si yo después de haber conocido la verdad y he sido transformado, he sido limpio, no puedo seguir pecando. ¿Sí? Si pecamos. Ahora, si yo, por ejemplo, vengo a tomar la Santa Cena, sé el simbolismo que tiene la Santa Cena, pero yo hice algo que ofendió a mi Dios y no me arrepentí. Ahí está el punto, hermano. Tomar la cena. Ahí está el meollo del asunto. ¿Sí lo voy a entender? Correcto. Pastor acá. Pastor García. La actitud correcta del pecador debe ser reconocer primero que es un pecador. Claro. Arrepentirse de su pecado y en esa actitud humilde llegar a Jesús y pedirle perdón y estar dispuesto a abandonar ese pecado. Correcto. En otras palabras, hermanos, Dios no quiere que nosotros primero vengamos sin pecado, porque ¿qué hizo con el ladrón en la cruz? ¿Verdad? Él no tuvo tiempo de mayores cosas. Sí, porque, pastor, porque el sacerdote, fíjese ese sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo cuando iba a derramar la sangre del pecado, dice que el sacerdote se tenía que consagrar, porque él se sentía de igual manera como un pecador, como el que iba a presentar el pecado. Tenía que ser purificarse. Pues también, como dijo él,
todos somos pecadores, pero a las personas que, como Moisés le dijo al pueblo, que le había faltado fe, Dios le dijo que le había faltado fe, pero también el pueblo venía de una peregrinación de la esclavitud del pecado también. Correcto. Entonces, hermanos, el asunto es no que yo tengo que estar sin pecado para ir a Cristo, porque entonces ya para qué necesito a Cristo, ¿no es cierto? Yo vengo a Cristo con mis pecados, pero con una actitud, no diciéndole a Dios, bueno, Señor, pues ¿y quién no es el que peca? A ver, dime uno que no peca. Pues ni modo, aquí estoy, así que me tienes que aceptar. ¿Puede ser esa la actitud correcta? Por cuanto todos Pastor, pecaron. es interesante cuando el publicano y el fariseo se presentan en el templo a orar. Ajá. Esa es la actitud de nosotros, la humildad, reconocer, como dijo el pastor, que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. No decir, pero yo ofrendo, yo voy el sábado, yo hago esto, yo soy pastor, yo soy anciano. No. Yo tengo que reconocer la necesidad de Cristo en mi vida. Si yo vengo a la Santa Cena, ¿verdad? Y sé que he cometido algún error, pero no he hecho ningún arreglo, ni me he arrepentido, ni le he pedido a Dios, Señor, yo sé que yo no merezco, pero por favor, sino que venga, nadie se dio cuenta, ¿verdad? Además, todo el mundo lo hace. Pastor, diga. Hay un detalle interesante. Cuando el pueblo de Israel, Dios se iba a manifestar en el monte Sinaí, tenían que hacer una preparación, no solo espiritual, sino también física. Tenían que bañarse, tenían que lavarse, ¿no? Tenían que presentarse delante de Dios correctamente. Pastor, perdón, y esa actitud o esa acción demostraba su actitud de querer recibir la bendición de Dios. Y es interesante también que el sacerdote, cuando entraba, por eso estaban las tres cortinas, ¿cierto? La cortina de entrada al atrio, la primera cortina que lugar santo, no tenían acceso directo la persona, sino solamente el sacerdote. Y el sacerdote tenía que entrar limpio también. Él tenía que ser primero por sus propios pecados. Tenía que lavarse, porque al bregar con sangre, por supuesto que es imposible quedar limpio, ¿no? Él se lavaba por poder tener acceso a Dios. Yo digo, es una lección para nosotros. Cuando venimos a la casa de Dios, no debemos también venir correctamente limpios y vestidos para encontrarnos con nuestro Dios. Amén. Debe ser así. ¿No? Entonces, yo creo que ese detalle es importante, ¿no? Es cierto que Dios nos recibe pecadores, pero pecadores que Él llama al arrepentimiento, a la conversión, y también nos llama a bautizarlos, ¿ok? Y así también Dios quiere limpiarnos espiritualmente. Amén, amén. Voy a salirme un poquito de ese tema porque sé que ya se está terminando el tiempo, pero nosotros no podemos llegar al lugar santísimo, a la ley, porque muchas veces lo que vemos es la ley y nos evaluamos por la ley, pensamos que es la ley, pero no podemos llegar hasta la ley si no pasamos por el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, que tienen diferentes utensilios que representan a Jesús. Entonces, Jesús no solamente es el que corre el velo, sino que nos lleva a pasar ese velo y encontrarnos ante la presencia de Dios. Y lo primero, en lo que usted está diciendo, hermana, el primer mueble que estaba al entrar al atrio del santuario, ¿cuál era? En la vaca. No, el cordero de sacrificar. Antes de entrar al patio del santuario, ¿qué era? El altar del sacrificio. Sin sacrificio, no podíamos llegar. Nadie puede llegar ante el Padre, mis hermanos. Así que es importante, aprovechando que el pastor está aquí con nosotros, pastor, sería muy provechoso, pienso, que los hermanos recibiéramos algo sobre el santuario y las cosas que ese santuario nos enseña a nosotros. Así que lanzo ahí una inquietud, porque es posible que muchos de nosotros no hayamos repasado por algún tiempo ya todas esas y esas enseñanzas que el santuario tiene para nosotros. Así que allí se nos aclararían muchas de las cosas, de las acciones que Jesús realizó y lo que logró a través de su sacrificio.
Pastor, y que tenemos que entenderlo muy bien porque estamos en el santuario celestial y realmente la iglesia adventista, no es por orgullecernos, pero creo que es la única que acepta el santuario celestial y eso es lo que tenemos que entenderlo bien. Así mismo es. Así que esta es una doctrina fundamental en nuestras creencias como adventistas. Y yo temo que muchos hermanos nuevos tal vez no hayan conocido, muchos no hayan tenido el tiempo para poder repasar estas doctrinas. En una sola lección no podemos abarcar todo, pero tratamos de explicar. Ahora, en la siguiente parte ustedes ven, había necesidad de un velo. ¿Necesidad de un velo? ¿Por qué? Déjenme decirles antes de que ustedes, para que vayamos pensando en esto, recuerdan que cuando se hizo el santuario y el pueblo pecó en la adoración del Cordero, el santuario fue sacado y alejado del pueblo, ¿verdad? Ahora, cuando el pueblo viene a Dios y pide el perdón y se hace todo, entonces se acerca de nuevo al santuario. Pero los israelitas, cuando acampaban, no ponía cada uno su tienda donde le daba la gana, ¿no es cierto? Donde el terreno estaba más bonito. ¿Cómo acampaban? ¿Recuerdan ustedes? Tenían un orden. Había un orden. La tribu aquí al norte, la tribu esta y esta al sur, esta otra tribu al este y las otras tribus al oeste. Y el santuario quedaba en el medio. Pero después del santuario, inmediatamente, ¿quiénes ponían sus tiendas alrededor del santuario? Los levitas, que eran los que... Los levitas y los sacerdotes. Hermanos, ese era un velo de protección para el pueblo, que no llegara así porque así al santuario de Dios. Debemos entender algunas de estas cosas. Era un aspecto de protección. Y déjenme decirles, hermanos, cuando Cristo baja a esta tierra, en un sentido, Él era también un velo de protección entre nosotros y Dios. Y cuando Él realiza su sacrificio, entonces rompe ese velo y ahora podemos llegar, como dijo nuestro hermano, al Padre directamente. Y eso es lo que Jesús ha logrado por su sangre para cada uno de nosotros. Lleguémonos confiadamente, dice Hebreos, al trono de la gracia, purificados nuestros cuerpos con agua limpia, ¿no es cierto? Y podemos tener acceso sin necesidad de intermediarios, por cuanto Cristo Jesús rompió toda barrera, porque a través de su sangre somos perdonados. Y al estar perdonados, santificados, tenemos acceso directo a Dios. ¿Pastor García tenía la mano? ¿O el pastor? Eso ya se dijo. Ya se dijo, ok, pastor, de gracias. Yo quería mencionar, cuando en Hebreos se menciona que nos debemos allegar confiadamente al trono de la gracia, es porque Jesús es el intermediario. Él todavía es el intermediario entre Dios y nosotros. Así que yo me acerco al trono, pero a través de eso. Solamente cuando se quite, cuando el reino de gloria llegue, es cuando nosotros podremos tener acceso directo a Dios. Pero mientras tanto nosotros necesitamos ir a través de Cristo. Él es nuestro velo. Por eso es que menciona esta lección, que Él es el velo en el cielo. Y nosotros por la fe entramos hasta el trono. A través de Cristo. A través de Cristo. Así que cuando decimos que Él abrió esa oportunidad, hermanos, es que ya no necesitamos sacerdotes humanos, intercesores humanos. Ahora nuestro verdadero intercesor es Cristo Jesús. No estamos diciendo que podemos entrar directamente al Padre y aquí vengo, Señor. No, la palabra de Dios es clara en ese sentido, pero en ese aspecto es como entramos a Dios. A ver, hermano. Por eso nosotros debemos, como dice la Biblia, cuando oramos, nosotros nos dirigimos al Padre.
pero debemos terminar nuestra oración en el nombre de Jesús para que esa oración pueda ser recibida, que el Espíritu Santo la lleve a la Es correcto, es correcto. Jesús instruyó a sus discípulos y a nosotros a través de ellos para que pudiéramos captar esa verdad. Dígame, hermano. Carlos. Yo quedé con un poco de duda. En Hebreos 12:23 menciona, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y dice a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahí fue donde, ¿verdad? ¿Quiénes son los espíritus de los justos hechos perfectos? Necesitaríamos un tiempo más para poder leer un poco acerca de eso. ¿Usted quería responder algo de eso, Sí, hermano? sí. Cuando dice a los espíritus, cuando No dice, son los sí, no son fantasmas, los, ¿verdad? no los que están allá. fantasmas, Ok. no, Ni los ángeles tampoco. no son ni los fantasmas, ni son, aún en el Espíritu Santo. Cuando María, el ángel se le presentó y le dijo que iba a ser la madre de Jesús, ella dijo, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en el Señor mi Salvador. Es como la actitud de la persona, como la actitud, la acción de la persona. Es la acción, no es que es el espíritu, que la persona tiene un espíritu dentro. Correcto. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de los espíritus hechos perfectos? ¿Será que hay almas allá bailando y danzando y felices ante Dios? Hermanos, cuidado con eso. Ajá. ¿A qué se refiere eso? Recordemos que está antes Hebreos 11. En la ¿Ok? fe, Los hombres que fueron héroes de la fe, para que tengan una idea. A ver, pastor. En el libro de Hebreos hay tres formas, explicaciones para lo de espíritu. Uno, Hebreo le llama espíritu a los ángeles. Son espíritus administradores en beneficio de nosotros. El segundo es el Espíritu Santo. Y el tercero son a los individuos, a las personas vivas. No está mencionando los espíritus se está mencionando a las personas que se han santificado a través de Cristo. Así que cuando en Hebreos 11 está hablando de los hombres, de los héroes de la fe, que su actitud hacia Dios, su servicio a Dios fue perfecto. Cuando nosotros dice que nos acercamos al Dios verdadero, nos acercamos junto con todos aquellos hombres que en el pasado vivieron en una forma perfecta para el Señor, perfecto desde el punto de vista humano, por supuesto, en una relación armoniosa con Cristo Jesús. Así que no está hablando. Yo siento que de aquí, de esto, gente Se confunde. saca conclusiones, porque en la parte, yo creo que en la parte de viernes o de... No. En la parte donde están los maestros, Ajá. había una parte que dice, sobre esta base concluye que estos espíritus deben ser almas inmateriales desprovistas de cuerpo, que moran en el cielo. Esa es la equivocada conclusión a la que llegan muchos. ¿Ok? Pastor, ¿usted quería decir algo? Sí, para entender esto hay que leer el capítulo 10 y 11 de Hebreos. Correcto. Porque en el capítulo 11 menciona a los grandes héroes de la fe. ¿Ok? Comenzando ahí con Adán y va siguiendo A la ver. lista. Dice, todos estos todavía no recibieron los prometidos. Estaban buscando aquella ciudad celestial que todavía no lo habían llegado allí. O sea que si fueran todos estos grandes héroes que ya están en el cielo, entonces ¿por qué Pablo está diciendo que todavía ellos no están allí, sino que en el futuro? O sea que por la fe. O sea que esos espíritus se refiere a los redimidos, aquellos que van a ser considerados perfectos gracias a la justicia de Cristo. Y es que, hermanos, recuerden esto, por la fe nosotros ya entramos también con Cristo ante el Padre, ¿no es cierto? Por la fe. Cuando la sierva de Dios dice que cuando en 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, dice, los creyentes en Cristo por la fe entraron también junto con Él. Todos los hombres que ya por la fe murieron, pero creyeron en Cristo,
son parte de los que estarán allá con el Señor Jesús. Recuerden que Jesús dijo, Jehová cuando se presentaba a Abraham y a los otros les decía: yo soy el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Dios, los que han creído en su nombre es como si estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque la garantía de la resurrección, gracias al sacrificio de Cristo, es real. Amén. Y nosotros no necesitamos tener miedo ni dudas, porque en Cristo Jesús, precisamente esa es esta lección. En Cristo Jesús, Él entró como precursor, como nuestro intercesor, el que va delante de nosotros. Él es el Pathfinder, el que va abriendo el camino para que por la fe un día nosotros estemos delante del Padre. Amén. Isaías nos recuerda a nosotros esto también. Dice que Cristo se mantuvo fiel a su obra porque miró el fruto, el resultado de sus aflicciones y se dio por satisfecho. Por la fe nos vio allá redimidos en el reino de los cielos. Y esos son los justos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos y amigos, es la certeza que encontramos de la salvación en Cristo, su vida sin pecado, su muerte sustitutiva, su ascensión al cielo para presentar el sacrificio y llevar la ofrenda de los primeros frutos como garantía de la resurrección, lo que debe brindarnos a nosotros la certeza de que como Cristo y los que Él llevó están ahora con Él en el cielo, tú y yo un día vamos a disfrutar esa perfecta de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios y recordemos lo que nos dice aquí el texto de memoria. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no de esta tierra, que era solo figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo, nuestra justicia. Cristo, nuestra esperanza. Cristo, nuestra garantía de salvación. Eso es lo que Hebreos quiere que nosotros tengamos. Y en el tiempo cuando los hebreos no tenían templo, y para ellos, si no había templo, no había sacerdote, no había intercesor, se sentían desamparados, esta lección preciosa les ayudó a fortalecer su fe y a renovar la esperanza de que ahora estaban mejor porque tenían al verdadero sacerdote en el verdadero santuario. Dios nos ayude a reafirmar nuestra fe en esa preciosa y bendita esperanza. Bendiciones para todos.